Bien, ¿listos para nuestro recorrido? Sí. Gracias, Omar, por esa respuesta exuberante. Aprecio eso. En nuestro recorrido de hoy iremos al noroeste y visitaremos dos lugares diferentes en nuestra tentativa de mirar esta cosmovisión bíblica completa. Hoy vamos a estudiar las áreas de la filosofía y la ética. Construiremos estos dos primeros cimientos. Si recuerdan la última vez que estuvimos juntos en el primer viaje, tratamos el tema de la verdad. Estas dos columnas, la filosofía y la ética, conformarán este estudio. Y estas dos juntas nos van a ayudar a entender, en gran parte, por qué nuestra cultura ha sido tomada cautiva y por qué. Si lo recuerdan, la última vez que estuvimos juntos, vimos Segunda de Timoteo, capítulo 2. El siervo del Señor debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. Hay una gran enseñanza ahí en cómo tratamos a los forasteros, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Otra vez esa conexión de lo que hablábamos sobre la salvación, el arrepentimiento y la verdad. Y que ellos entraron en razón. Lo que es interesante, recuerdan la última vez que estuvimos juntos, vimos el tema de la locura, de perder contacto con la realidad, que entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo que les ha tomado cautivos para hacer su voluntad. Vamos a hablar del asunto de ser tomados cautivos. Ahora, esto se refiere al forastero como lo fuimos un tiempo antes de venir a Cristo. Cautivos del diablo, para hacer su voluntad. Pero veamos Colosenses 2:8. Porque Colosenses 2, versículo 8, está dirigido a nosotros, los creyentes. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ahora, si se examina, ese versículo es una clara Advertencia. advertencia, es correcto. ¿Y es para advertir a quién? Los creyentes. Los creyentes, porque está escrito para nosotros. Así que, ¿qué implica? ¿Cuáles son sus implicaciones para los creyentes? ¿Podemos ser engañados? Ser tomados cautivos. Eso es correcto. ¿Cautivos por qué cosa? Las mentiras. Mentiras. ¿Han sido tomados cautivos? ¿Willy ha sido tomado cautivo? Creo que en algunas áreas sí. Sí. Y creo que lentamente Cristo nos revela esas áreas para que nosotros podamos crecer como cristianos. Creo que esta no es una advertencia sin fundamento. Es para usted y para mí. Nos dice que podemos ser cautivos. ¿Cautivos por qué cosa? El engaño. ¿Por el engaño? ¿Qué quiere decir? La filosofía engañosa. Por la filosofía engañosa. ¿Y de qué depende? De las tradiciones humanas. Las tradiciones humanas. Los principios elementales del mundo. En lugar de Cristo. Sí, es una advertencia. Y hay que recibirla como tal porque Dios nos la ha dado. Es mejor que sepamos cómo se presenta esa filosofía engañosa. De otro modo, podríamos ser cautivos por ella. Les daré un ejemplo de cómo se presenta. Un ejemplo de la filosofía hueca y engañosa. Ahora les voy a enseñar una filmación, el filme de apertura de una serie de videos que fueron vistos en toda la nación, al igual que en otras naciones. Es probable que algunos de ustedes hayan visto la serie El Cosmos. Carl Sagan es la estrella. Aquí lo verán en este hermoso video. Escuchen lo que dice. El cosmos es todo lo que es, fue o será. La contemplación del cosmos nos conmociona. Nos hace sentir un hormigueo en la columna vertebral, perder la voz, la débil sensación de un recuerdo lejano, de caer desde una gran altura, saber que nos acercamos al mayor de los misterios.
digamos que son alumnos de la secundaria o la preparatoria y ya han visto la película, me refiero a El Cosmos. ¿Qué han oído? ¿Qué ha dicho él? ¿Recuerdan cuáles fueron sus palabras iniciales? Es todo lo que es. El cosmos es todo lo que Es es, todo lo que será. lo que fue o será. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué dijo Sagan en su primera frase cuando comenzó? ¿Qué nos hizo sentir? Que no hay Que no hay Dios. Dios. Que no hay Dios. Eso es correcto. Si el cosmos es todo lo que es, lo que fue o será, Dios no existe. ¿Qué se supone que hubiera pasado si Carl Sagan hubiera dicho en el comienzo de esa popular serie que no existe ningún Dios? ¿Qué habría pasado? Sacudes la cabeza. Pues no habría sido aceptado. Esto no habría sido aceptado, no lo hubieran mostrado. Pero es exactamente lo que dijo. ¿No es cierto? Oigan este otro enunciado. La contemplación del cosmos nos conmociona. Bien, es cierto que funciona. El fin de semana, mi familia y yo fuimos a las montañas. Y no había luna y el cielo estaba oscuro. Y fuimos a la pradera y vimos que las estrellas estaban brillantes y se podía ver la Vía Láctea. En todo el cielo, de hecho, en el horizonte la Vía Láctea estaba muy brillante, parecía una ciudad allá abajo y no había ninguna, era más allá de las montañas. Nos sacudió. Pero ¿por qué emociona a Carl Sagan? La contemplación del cosmos nos sacude. Hay una débil sensación de un recuerdo lejano, de caer desde una gran altura. Ahora oigamos lo que Sagan está diciendo, que si no hay Dios, y que si el cosmos es todo lo que es, lo que fue o será, entonces somos producto de ese material en el cubo. Y por eso tenemos esa sensación de caer desde una gran altura. Ahora lo que vemos aquí es una forma de conocimiento con el que somos bombardeados. Y es una poderosa y engañosa forma del saber. Le llamamos lenguaje de suposiciones. Y nos bombardean con ese lenguaje por todas partes. Es la forma más peligrosa de conocimiento. ¿Por qué? Porque las suposiciones son tomadas y compradas sin un diálogo abierto y consciente. Y nosotros lo creemos sin siquiera conocerlo. Porque si ustedes aceptan el enunciado, aceptan también la suposición. ¿Entienden lo que les digo? Sí. Sí. Así que si son estudiantes y oyen decir a Carl Sagan, el cosmos es todo lo que es, lo que fue o será, él no dijo que no hay Dios porque eso no se debe mencionar. Pero él lo que está enseñando es lo que está afirmando. Y si no lo entienden, si no tienen el discernimiento para entenderlo, se verán comprando esa mentira. Y eso nos pasa a nosotros los creyentes. Terminamos aceptando una mentira porque creemos en esos enunciados y su supuesto lenguaje y las suposiciones con las que el mundo nos acosa. Es más o menos como las imágenes en una revista. Pero hay mentiras detrás de esas suposiciones que afirman que si no las discernimos acabamos cayendo. Ahora les daré otro ejemplo. Voy a correr la cinta un poco más y le daremos un vistazo a Carl Sagan. Parte de nuestro ser sabe que de ahí es de donde vinimos. Ahí deseamos y podemos regresar. Porque el cosmos está en nosotros. De materia estelar estamos hechos. Somos una forma para el cosmos de conocerse. ¿Qué ha dicho? ¿De qué estamos hechos? Materia estelar. Materia estelar. Oigan esto, parte de nuestro ser lo sabe. Esto es lo que dijo. El cosmos nos conmociona, nos mueve. Tenemos un recuerdo lejano de caer desde una gran altura. ¿Por qué? Porque parte de nuestro ser sabe de dónde vinimos. Vinimos del cubo, vinimos del cosmos. Ahí deseamos y podemos regresar, porque el cosmos está también en nosotros. Luego agrega, tenemos que estar hechos de materia estelar. Debemos estar hechos de materia estelar. No hay otra cosa. No hay nada más allá. Esta declaración
Y eso que solo apuntamos hacia Carl Sagan, él no es el único al que se le atribuye este reclamo filosófico. Porque nos están bombardeando por todas partes. Pero lo examinamos y comenzamos a entender lo que él dice para entender esta filosofía que nos viene de todas partes. El cosmos es todo lo que es, lo que fue o será. Esto es lo que llamaremos el cubo cósmico. Esta filosofía captó nuestra cultura de todas partes. Como ven, la grandeza del cubo, de algún modo, nos permite comenzar a creer que es suficientemente grande para decir que lo es todo. No hay nada que no esté dentro del cubo. Nada en absoluto. Todo lo que es, lo que fue y lo que será, se encuentra dentro de ese cubo. Ahora, hablaremos sobre las implicaciones de esa posición filosófica. Porque lo que vemos aquí es una filosofía que está tratando de definirlo todo. Y lo que significa o es. Esta filosofía dice que no hay nada fuera del cubo. Absolutamente nada. Todo lo que existe, existe dentro de ese cubo. Eso es la materia. La energía. Y usted y yo somos producto de la materia en el cubo. Algo que tiene severas implicaciones para nosotros. Implicaciones acerca de qué somos, del significado de la vida y de los asuntos filosóficos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos trajo a esta posición? El punto de vista bíblico. Bien, les daré una imagen de la filosofía bíblica. Dios en realidad existe. Y Dios ha creado el cubo y está activo en el cubo. Ahora veamos qué pasó. Si inician con una cosmovisión bíblica, es obvio que es simple enseñarles. Pero si de repente empiezan a pensar que Dios pudiera existir, lo que pasa con el deísmo. Dios existe y ha creado el cosmos, pero no tiene nada que ver con el cubo. Él no contesta las plegarias. No nos entregó su palabra. Y ciertamente no vino a morir por nosotros. De pronto, se tiene un Dios irrelevante, que no habla, que no actúa, que no nos cuida, que no acude cuando le necesitamos, que no nos auxilia. Y es irrelevante, no está vivo. Y terminamos con el cosmos. Todo lo que es, lo que fue y será. Bien, ¿a qué es a lo que llaman filosofía? ¿Qué significa? Porque veremos que estos dos están en completa oposición el uno con el otro. Esta cosmovisión y la cosmovisión que tratamos de construir aquí, comprensiblemente, sistemáticamente, es una cosmovisión basada sobre la suposición fundamental de que Dios existe, de que Él existe. Y segundo, de que Él se reveló a nosotros. ¿Y cómo se nos reveló? De dos maneras. Una, en su propia creación. Los cielos declararon la gloria de Dios. Y dos, en su especial revelación, en su palabra, que nos fue entregada. Esta filosofía empieza con la negación de Dios. Y reconocemos
que no todos están en la posición del ateísmo, que dice que no hay Dios. Y que podríamos decir, no estoy en esa posición de decir que no hay un Dios. Pero la pregunta es, ¿vivimos como si no existiera? Creo que es la pregunta que Jesús estuvo haciendo, ¿la recuerdan? ¿Por qué se angustian? Tuvo que repetirnos otra vez que Dios existe y que es Jehová Jireh. ¿Cuán seguido vivimos como si no existiera? Hemos tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes, no muy jóvenes en algunos casos, que han sido atrapados por la pornografía. Y en algún momento en la relación, cuando pensé que podía hacer la pregunta, la he hecho. John, ¿tú crees en verdad en la omnipresencia de Dios? ¿Que Dios está presente? Y dijo, sí, creo en la omnipresencia de Dios. Y digo, no, no es cierto. Y dijo, ¿por qué? Porque me dijiste que tus momentos más difíciles, en los que más te cuesta, son cuando tu esposa e hijos se van de tu casa y te quedas solo. Si creyeras en la omnipresencia de Dios, ¿mirarías lo que miras? No. Así que no estoy interesado en si puedes o no contestar la pregunta. La cuestión es, ¿qué es lo que creen? Y podemos diagramarlo. Y luego todos decir, sí, eso es, en lo que creemos. Pero la pregunta es si vivimos de esa manera. Aquí hay una situación interesante. Porque cuando el hombre rechaza a Dios y decimos como Carl Sagan lo dice, que todo está allí, que no hay nada fuera del cubo, el problema es que a la humanidad no le agrada vivir en un cubo estéril como ese. Porque un panteísta podría disentir de las aseveraciones de Sagan. ¿Qué haría un panteísta? ¿Un panteísta agregaría a Dios? No. ¿Dónde piensan que lo agregaría? ¿Ashley? Por todas partes, dentro del cubo. Dentro del cubo. Es decir, cuando queremos llenar el vacío espiritual en nuestras vidas, no volvemos al Dios trascendente. Es una palabra profunda, significa que Dios no es una parte, Él no es del mismo material de su creación. No volvemos al santo Dios trascendente. Metemos a Dios dentro del cubo, en la forma de un Dios Sol, o un Dios Luna, o un Dios del Nilo. O tal vez lo convertiremos en la fuerza está contigo. En esencia, lo que hemos hecho es agregar una tercera parte a este cubo llamado espíritu. El paganismo lo hace. El panteísmo hace eso. Aún muchas religiones que reconocen a Dios, en algunas es un Dios en un planeta lejano. O tal vez es un Dios físico, que nos promete algunas recompensas físicas. Así que esa filosofía de la que estamos hablando, sin el espíritu la llamaríamos naturalismo. No lo sé, con el espíritu en el cubo la podríamos llamar naturalismo espiritual. Porque aún tiene los mismos confines. Y aún decimos que el cosmos es, todo lo que fue o lo que será. Y pasaremos nuestro tiempo buscando las respuestas a la cuestión de la vida en el cubo. Y no se encuentran allí. Así que esa es la posición filosófica que ha capturado a nuestra cultura. Bien, quizá en este punto deberíamos parar y preguntarnos, ¿qué es la filosofía? De todos modos, mejor contestamos esa pregunta porque Dios nos advierte que podemos ser tomados cautivos por la filosofía. Bueno, la definición más sencilla de filosofía que tenemos, yendo a la etimología de la palabra, significa el amor a la sabiduría. Fue una indagación científica para descubrir la realidad última. Último realismo. Ahora, ¿no es interesante?
descubrir la realidad máxima que hemos dicho acerca de la realidad hasta hoy. ¿Qué es la verdad? Que eso es la verdad. Vaya, qué genial. La filosofía trata de descubrir la realidad. ¡Wow! Deberíamos ser los mejores filósofos. Otra vez, me encantan realmente los diccionarios antiguos. Porque el diccionario Webster, como ya dije anteriormente, no nos da definiciones políticamente correctas. Vean esto. Una definición de 1828. Los objetos de la filosofía son comprobar hechos o verdad y las causas de las cosas o su fenómeno, para aumentar nuestras nociones de Dios y su trabajo. ¿No es interesante? ¿Creen ustedes que vamos a encontrar la misma definición en la tercera edición internacional del diccionario Webster? Yo no lo creo. Ahora, el Webster añade una cita de S.S. Smith a su definición de la filosofía. Es interesante porque dice, la verdadera religión y la verdadera filosofía deben en última instancia llegar al mismo principio. Bueno, por supuesto deben hacerlo. Si la filosofía busca la realidad, y la verdad es la realidad, y nosotros amamos la verdad, entonces todos debían coincidir en el mismo punto. Por desgracia, algo ha cambiado en la filosofía. Ya no llegamos más al mismo punto. Así que, ¿qué suponen ustedes que el nuevo diccionario Webster dice? Más o menos es la misma definición. Filosofía es una búsqueda por las causas fundamentales y principios de la realidad. Me gusta, de hecho. Solo que deja a Dios fuera del panorama. Ese es el problema. Porque cuando dejan a Dios fuera del panorama, todo lo que tienen es el cubo. Y ahora buscan la realidad dentro del cubo. Y nada va bien cuando buscamos las respuestas a las preguntas fundamentales de la vida mirando simplemente la materia en el cubo. Como ven, la filosofía, en el principio, incluyó ciencia como R.C. Sproul dijo. Y nosotros tratamos de entender los postulados de la verdad asociados con todas las áreas de la vida. Entonces, ¿el agua hierve a qué temperatura? 212 grados Fahrenheit. ¿En centígrados? 100 grados centígrados. ¿Cómo lo sabemos? Es una búsqueda por la verdad y la realidad. Pero con el tiempo la ciencia se retiró de la filosofía en cuanto la filosofía empezó a investigar las grandes preguntas y las grandes respuestas de la vida. Y la ciencia llegó a ser otra disciplina. Así que ahora estamos en un área que trata de contestar cosas como, ¿qué es la existencia? ¿Qué es la realidad? ¿Qué significa existir? ¿Cómo sé que yo existo? Y si yo existo, ¿por qué existo? Si yo pienso que existo, ¿de dónde vino ese pensamiento? Y, como sea, ¿qué es pensamiento? ¿Qué es razón? ¿Qué es lógica? ¿Qué es conocer? Si sé algo, ¿cómo puedo saber que es real? ¿Y cuál es el significado y el propósito de la vida? Ahora, si quieren una tarea imposible, traten de encontrar las respuestas aquí. No las encontrarán. De hecho, esta fue la gran búsqueda de los filósofos y ha sido la búsqueda desde el principio para tratar de encontrar las grandes respuestas a las grandes preguntas. Los filósofos las llamaron las universales. ¿Qué son las verdades universales de la vida? ¿Cómo les daremos sentido a las particularidades si nosotros no conocemos las preguntas ni las respuestas universales de la vida? ¿Saben qué es esto? Un palo palo de de cricket. cricket.
Sí, bien, es raro para un estadounidense reconocerlo, porque fui un estadounidense típico y despistado cuando vino esa moda del cricket. No tenía ninguna idea de qué se trataba. No tenía sentido para mí. Cada vez que veía un juego de cricket en la televisión me parecía raro. ¿Qué hacen esos jugadores corriendo hacia atrás y hacia adelante? ¿De qué se trata todo eso? Bien, no hace mucho tuve el privilegio en Australia de ir a un encuentro de cricket importante. Y a mi izquierda se sentó un amigo sudafricano y a mi derecha un amigo australiano. Y ellos se tomaron la molestia y el tiempo para explicarme las verdades universales del cricket. Y adivinen qué, Omar. ¿Qué? Todo tuvo sentido. Todo tuvo sentido para mí. Cuando entiendes las universales de lo que está pasando, las particularidades, de pronto todo cae en su lugar. Los filósofos creyeron que si tuviéramos la habilidad de poner esos detalles juntos, podríamos ser capaces de descubrir las verdades universales de vida. ¿Por qué existo? ¿De dónde vinimos? Y esa fue la búsqueda filosófica. Eso fue el Santo Grial. Esa búsqueda y la guerra de cómo se llega a las verdades universales fueron capturadas en esta pintura increíble de Rafael. El año pasado tuve el privilegio de estar en la Ciudad del Vaticano, en la galería, viendo una pintura de Rafael. Es algo absolutamente fenomenal. Pero la pintura de Rafael me interesaba, no solo por su belleza increíble. La llamamos la Escuela de Atenas, él nunca la llamó así, pero así la han etiquetado ahora. Pero me interesó más porque en ella él había representado el dilema filosófico. Si ustedes miran el centro de la pintura, verán dos figuras. A la derecha, a la izquierda de ustedes, está Platón. A la izquierda de Platón está Aristóteles. Platón apunta hacia arriba y Aristóteles hacia abajo. Porque esa fue la lucha, la batalla acerca de dónde encontrar estas verdades universales, dónde encontrar las respuestas a estas preguntas de vida. Platón creyó que se tenía que empezar con los ideales de nivel superior. Era acertado, solo que no supo conseguirlos. Aristóteles no, para él lo único que tenemos son las particularidades. Y debemos empezar con ello, así que Rafael capturó este dilema filosófico. El problema es que ambos, Platón y Aristóteles, trataban de encontrarlos en el cubo. Viendo en los rincones, mirando en las orillas, Platón busca los ideales. Aristóteles trata de juntar todos los detalles para vislumbrar las verdades universales. Eso fue el dilema. Y ha sido el dilema filosófico desde el principio hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque los filósofos se cierran a la fuente de esa verdad universal. Y hay este inmenso espacio entre las particularidades y lo que son las verdades universales. Así que, ¿cómo hallar las verdades universales? ¿Cómo encontramos las respuestas a esas preguntas? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Tiene significado mi existencia? ¿Reconocen a este hombre? Leonardo da Vinci. Él creyó que podría encontrar esas verdades universales. Hubo una época en que las matemáticas reinaban. Hubo una época en que creíamos que esas verdades se encontrarían por fórmulas matemáticas. Él no las encontró así. Así que él buscó en la ciencia y no pudo encontrarlas. Entonces buscó en el arte y tampoco pudo encontrarlas, porque él estaba buscando en el cubo. Él acabó como la mayoría de los filósofos. Desanimado, deprimido,
cayendo en su búsqueda del Santo Grial, de la filosofía, las verdades universales. Pero ¿no es interesante? Piensen sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. El enfoque del mundo es tratar de hallar las universales desde las particularidades. ¿Pero qué ha hecho Dios? Y siempre se deberían preguntar qué es lo opuesto a eso. Dios nos ha dado las universales para que nosotros quizás entendamos las particularidades. No tenemos que ir a cazar las respuestas a esas preguntas. Él nos las ha dado. Y por ende podemos vivir en este mundo. Y tienen sentido las particularidades que nos rodean. Sin Dios, cuando nos aislamos y alejamos de Él, podemos caer en nociones realmente insanas. Echen un vistazo a lo que sucede en el área de la filosofía cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación. Venimos con toda clase de opiniones filosóficas, opiniones que se contradicen a sí mismas. Materia es la única realidad. No, las ideas son la única realidad. La sabiduría viene de allí. No, el conocimiento viene de allí. No, la inteligencia viene de allí. Bien, no hay conocimiento. Todos ellos son huecos e ilusorios porque se han cerrado ellos mismos a la única fuente de la verdad universal que están buscando. Cuando yo iba a la Universidad Estatal de Kansas, asistí a una clase de filosofía, mi primera clase de filosofía. Y nunca la olvidaré. Me senté en la primera fila. Mi silla estaba al final y el profesor de filosofía, en su disertación, comenzó a explicarnos una filosofía que empieza sin Dios. El profesor me miró y dijo: Señor, usted ni siquiera sabe si la silla en la que está sentado es verdaderamente real. Bueno, de inmediato toqué mi silla. Y él dijo: pero usted ni siquiera sabe si los dedos de sus manos son reales. Y me recuerdo mirando mis dedos. Yo solo era un campesino de Idaho. Y mirando alrededor del aula dije: estoy pagando por esto. Es vacía y engañosa esa filosofía. ¿A dónde nos conduce? ¿A dónde nos llevará? Bueno, no nos llevará a las respuestas universales. Nos llevará a la depresión, al desánimo, a la desesperación y a la soledad. Usted no sabe si la silla en la que está sentado es en verdad real. ¡Cuán insensato! ¡Cuán tonto! Eso solo nos conduce a una filosofía que ha capturado nuestra cultura y sigue capturando nuestra cultura. El posmodernismo. Posmodernismo que al final solo nos dice que no hay verdad. Pero saben que no pueden vivir en un mundo como ese. No se puede vivir en un mundo que niega la verdad, para el que no hay verdad absoluta. Que su verdad y mi verdad pueden ser opuestas y ambas ser ciertas. Ravi tiene una gran historia que habla respecto a lo que pasa al tratar de vivir, al tratar de emparejar su filosofía con la realidad. Hace tiempo hablaba en la Universidad del Estado de Ohio y fui invitado a ver el Centro de las Artes Wexner. Y querían que yo lo viera y me pregunté el por qué, y cuando iba hacia ese edificio me dije: ¿de qué se trata esta edificación? Bien, hay escaleras que no van a ningún lado, hay columnas que no tienen ningún propósito, y el que me guiaba me dijo: este es el primer edificio posmodernista del país. Y el arquitecto dijo: si la vida misma no tiene propósito, ¿por qué nuestros edificios deben tener algún diseño o propósito? Así que lo construyó al azar, sin ningún propósito. Le tengo una pregunta. Él dijo: ¿cuál es? Dije: ¿hizo lo mismo con los cimientos? ¿Cuál suponen que fue la respuesta?
No, no se puede hacer eso con los cimientos. En otras palabras, solo se está jugando un juego aquí. Escaleras que no van a ningún lado, pilares que no tienen propósito. Solo están jugando un juego porque no se puede vivir en un mundo irreal e insano. Pero es ahí donde la filosofía nos ha tomado. Cuando uno se aparta de Dios es con lo que uno se queda. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Bien, hay algunas serias implicaciones éticas que vienen como resultado de esto. ¿Cómo contesta usted a la pregunta, qué está bien y qué está mal? Si empieza con esta clase de filosofía, si solo empieza con nada más que el cubo cósmico, y si usted y yo solo somos un accidente natural cósmico en el cubo, entonces ¿cómo contestar a la pregunta qué está bien y qué está mal? ¿Hay algo que usted pueda hacer que no sea natural si es un producto de la materia en el cubo? No. Porque si hace algo que no es natural, ¿de dónde viene eso? No puede venir de fuera del cubo, no hay nada fuera del cubo. Contestar la pregunta qué está bien y qué está mal ahora se ha vuelto uno de los problemas fundamentales asociados con una cultura que le ha dado la espalda a Dios. Esto nos lleva a la segunda columna de la ética, qué es correcto, qué es incorrecto, quién hace las reglas. De hecho, si esta es su filosofía, le diré cómo se hacen las reglas. El poder define lo correcto. Ya sea que este poder esté ligado a la fuerza de un individuo o al poder de sus armas, como también podría solo depender del 51% en una votación. Esto es lo único que queda. Así que, ¿cómo contesta el mundo a esa pregunta? ¿Cómo puede contestar a esa pregunta? ¿Qué es correcto y qué no lo es? Bueno, ¿cómo determino lo correcto de lo incorrecto? Bien. Según como lo miren. ¿Cómo lo podemos explicar? Por los pros y los contras, supongo. Como lo hago, solo... ya lo sabes. Lo que para algunos es correcto, no lo es para otras personas. Yo pienso que es la manera en que uno fue educado. Creo que en parte es lo que mis padres me inculcaron del bien y el mal. Determino si algo es correcto o incorrecto en base a si lo haría frente a la presencia de mi madre. Creo que esto es clave para la verdad. Si mi mamá estuviera en la habitación, yo no haría nada incorrecto o lo haría muy rápido. Creo que hay un reloj interno que diferencia entre bueno y malo. El hombre es gobernado por la fuerza o por la voluntad de su propio corazón. Engañar a la esposa con el adulterio no es buena idea. Si hace cosas malas, usted no será querido. Yo siempre juzgo por mi religión primero y entonces veo si es correcto o no. Como universalista unitario, al ser una tradición religiosa sin denominación, no tenemos una doctrina fija a la que acudir para buscar una respuesta específica. Matar personas a sangre fría no es buena idea en una sociedad civil, ni hurtar es buena idea. Codiciar o envidiar no es buena salud mental, pero es cierto que hay cosas valiosas derivadas de los 10 mandamientos. Quizá consultemos algunos escritos de la Biblia hebrea o del Nuevo Testamento o los sutras de Buda. Quizá consultemos el Corán, quizá a Dao de Jin del Daoísmo. Todos ellos quizás sean las fuentes autorizadas. No creo que puedan decir si algo es definitivamente correcto o incorrecto. No puede haber dos leyes contradictorias sobre el universo. Si hacen algo y se sienten culpables después, supongo que para ustedes podría significar que era algo malo. No todo el mundo juega con las mismas reglas, ¿comprende lo que digo? Es la forma en que vivo y no me importa si otros no concuerdan conmigo. Es mi opinión y es la manera en que vivo y si no les daña, déjenme, así es como soy. Debe haber alguna ley. Sin ella habría anarquía. No sabemos cómo contestar esta pregunta sin tener a Dios. ¿Estamos cayendo en una posición simplemente utilitarista? ¿En alguna decisión pragmática? Algo que simplemente diga, bien, si es lo mejor para la sociedad,
entonces es lo correcto. ¿Qué hay de la minoría? ¿Cuándo se empezará a hacer lo correcto? Usted encontrará muchas personas oprimidas y abrumadas sin Dios. Así que ¿a dónde volteamos? ¿A qué miramos? Deberíamos saber la respuesta. En el cubo. ¿En el cubo? Bueno, eso es lo que el mundo hace. Quieren buscar dentro del cubo. ¿Y nosotros a dónde vamos? A Dios. A Dios. Recuerden, básicamente es la máxima fuente de la verdad. Ahora, volvamos a Platón por un segundo. Platón hizo una pregunta interesante. Y su pregunta fue, ¿un acto es correcto porque Dios lo quiere, es decir, simplemente porque Dios lo dijo? ¿O Dios supo que era justo y Él nos habló de ello? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Platón? ¿A o B? Ambas. ¿Ambas? Ambas. Andy dice una respuesta política. Si decimos que es justo porque Dios sabía de ello, eso implica que sabía acerca de algo externo a Él mismo. Si decimos que tiene razón solo porque Él lo dijo, entonces quizá sigamos a William de Ockham. Estoy seguro que conocen a William de Ockham, ¿o no? En los 300, William de Ockham dijo, lo que sea que Dios desee debe hacerse simplemente porque Él lo dice. Si Dios lo hubiera querido, Él podría haber ordenado al hombre a obedecer lo opuesto a los 10 mandamientos. Aún ahora, Él podría rescindir esas leyes y querer sus opuestos. ¿Creen que eso es verdad? No. ¿Por qué no? Significa que Dios podría... Significa cambiar. que podría cambiar y Él es inmutable. Supongan que estando Dios en el cielo, sacó una moneda. ¿Alguien trae una moneda? Nadie tiene dinero aquí. Ah, William tiene una. ¿Me la prestas? Sí, señor. Te lo agradezco mucho. No hay de qué. Supongamos que Dios estaba en el cielo. Y Él dijo, saben que estos humanos necesitan algunas reglas. Les daré 10. Y Él tenía unas monedas. Y en una, Él había escrito en una cara, mentir es malo. Y en la otra cara puso, mentir es virtuoso. La lanzó y al caer la cara decía, mentir es malo. Escríbelo, Moisés. ¿Por qué mentir es malo? Porque nada trabaja cuando se miente. Nada funciona. Esa es una razón práctica. Dios no miente. ¿Qué dijo? Dios no miente. Porque Dios no puede mentir. Este no es un asunto práctico. Mentir está mal porque eso va en contra de la naturaleza de Dios. Él no nos escribió solo un montón de reglas, una lista caprichosa para seguirla. Él está expresando su naturaleza. Mentir es pecado porque va contra su naturaleza y su carácter. Por eso es malo. Así que William de Ockham se equivocó. Dios no podría haberlos anulado y haber escrito lo opuesto, porque son una expresión de su naturaleza. Ahora voy a mostrarles un video y a hablar de las implicaciones de lo que pasa cuando se cierran a Dios. Este es el debate entre el Dr. William Provine y el Dr. Philip Johnson. Tuvo lugar en la Universidad de Stanford. Fundamentalmente se habló de las implicaciones de la evolución natural. Veamos esto y escuchemos al Dr. Provine. Y cuando usted fallezca, no se va a sorprender, porque estará totalmente muerto. En cuanto a mí, si yo vivo después de mi deceso, estaré realmente sorprendido. Pero al menos, iré al infierno, donde ya no tendré a esos predicadores sonrientes del domingo conmigo. Permítanme resumir mi visión de lo que la moderna biología evolucionaria nos dice fuerte y claro. Y debo decir que básicamente son las perspectivas de Darwin. No hay dioses ni fuerzas con un propósito de cualquier clase. No hay vida después de la muerte. Cuando muera, estoy absolutamente seguro que estaré definitivamente muerto. Eso es todo.
Eso va a ser el final de mi vida. No hay un fundamento definitivo para la ética, ni un significado definitivo de la vida, ni libre albedrío para los humanos. ¡Qué idea tan incomprensible! El humanismo cristiano tiene mucho que ganar con eso. Es algo cálido, gentil en muchas formas. Puede ser que no para personas que son un tanto diferentes, pero eso está bien. Si eres homosexual, eso no es muy popular entre muchos cristianos, pero como sea, dejemos eso de lado y vamos a ver lo bueno del humanismo cristiano. La parte mala es que tienes que suspender tu mente racional. Y esa parte es en serio enojosa. Ahora, el humanismo ateo tiene la ventaja de encajar con las mentes racionales que tratan de entender el mundo, pero con la desventaja de tener muy poca herencia cultural. Y ese es un verdadero problema. Y la pregunta es, ¿puede el humanismo ateo ofrecernos lo suficiente? Claro, seguro, puede darle satisfacción intelectual. Tendré muchísimo más satisfacción intelectual, ya que no tengo que creer los cuentos de hadas que creía cuando era niño. Así que la vida puede no tener un significado definitivo, pero de seguro puede tener muchos significados aproximados. No es difícil renunciar al libre albedrío, porque es una idea muy destructiva para la sociedad. Y desde que sabemos que no vamos a vivir después de morir, no hay recompensa por sufrir en este mundo. Es decir, se vive y se muere. Y finalmente no hay ninguna razón existente por la cual la ética no pueda ser firme sin tener bases absolutas. De acuerdo. No hay una base firme para la ética. El doctor Provine no habla de una forma hipotética. Él va derecho al grano. Estas son las implicaciones de lo que pasa cuando empezamos con un cubo sin Dios. No hay una base firme para la ética. No hay un significado firme en la vida. Pero él no puede vivir de esa forma. Entonces, ¿qué dice de la ética, aunque no haya una base firme? ¿Puede ser vigorosa? Puede ser vigorosa. Y aunque no hay significado en la vida, un significado absoluto, ¿de qué se vale él? De un significado aproximado. Exactamente. Tiene que hacerlo. No se puede vivir en esa clase de mundo. Sin dioses o fuerzas con propósito, sin fundamentos absolutos para la ética, sin libre albedrío, sin vida después de la muerte, sin significado absoluto en la vida, en un cubo estéril. Son respuestas tristes a preguntas cruciales. El doctor Sproul nos da un indicio de lo que sucede cuando usted vive en esa clase de mundo filosófico. A mis discípulos en el seminario a menudo les hablo sobre la crisis de la ética en nuestros días debido a un cambio gramatical que pareciera insignificante pero que es profundo. Históricamente había una distinción entre moralidad y ética. La moralidad era el estudio de las costumbres, de cómo la gente se comporta en una sociedad o una cultura dada. La ética busca ethos, lo trascendente, una norma estándar para la conducta humana. En pocas palabras, la moral usa el es del verbo ser. Esto es lo que es. La ética usa la palabra debe, de acuerdo, pero esa distinción se ha diluido en nuestros días y la gente usa los términos moral y ética como sinónimos, y eso lleva a lo que llamo la moral estadística. Cuando miramos alrededor y vemos que la moral de una nación es lo que el pueblo hace, cuántos hombres engañan a sus esposas, cuántas parejas se han divorciado y todo esto, sumamos las estadísticas y si el 51% de la población lo hace, es normal. Si es normal, es bueno, porque lo bueno es determinado por lo que es antes de por lo que debería ser. Y en ese sentido existe una crisis de la pérdida de todo el concepto de ética. ¿Entienden por qué estamos tan obsesionados con las estadísticas y encuestas hoy? Es la manera de tratar de entender lo correcto e incorrecto y así lo encuestamos todo para averiguar lo que está haciendo la gente y poder determinar lo correcto e incorrecto. Así determinamos lo bueno y lo malo. Les diré que eso lleva a unos horribles y feos resultados. ¿Hemos sido tomados cautivos? La batalla es real. Cuida que nadie te tome cautivo. En el último estudio de Barna, al querer determinar qué porcentaje de la población de Estados Unidos tenía una cosmovisión bíblica, el resultado del estudio fue funesto. Solo 4% de la población total tenía una cosmovisión bíblica. Y cuando se clasificó en base a los creyentes nacidos de nuevo en el país, subió a un anímico 9%.
Solo 9% de los nacidos de nuevo en el país tiene una cosmovisión bíblica. Esto está basado en solo 10 preguntas básicas. El resto de la encuesta determinó que si no se tiene una cosmovisión bíblica, adivinen qué, se vive justo de esa manera. Chuck Colson hizo una severa afirmación. Él dijo: el singular fracaso de la Iglesia en las últimas décadas ha sido el fracaso de no ver el cristianismo como un sistema de vida o cosmovisión que gobierna cada área de la existencia. Yo creo que ese es el mayor problema que enfrentamos. Y la pregunta ante nosotros es: ¿cuál es su cosmovisión? ¿Cuál es su cosmovisión? Uno de los problemas que tenemos al discutir este asunto es el problema asociado con tratar de unir una cosmovisión formal con una personal. Voy a darles una idea de lo que estamos hablando. Una cosmovisión formal, si logran imaginar varios estantes con libros, y cada uno de esos libros tiene escrito en su lomo una cosmovisión formal adjunta: marxismo, posmodernismo, islamismo, naturalismo, humanismo secular, cristianismo. Un conjunto de alegatos de verdad que pretenden pintar un cuadro de la realidad. Y están por todas partes. Y a eso es a lo que nos enfrentamos hoy. Pero no son tan solo las cosmovisiones formales que alegan su verdad. Son todas las mentiras que nos están bombardeando por doquier. La mentira que nos lleva a la bulimia, la que nos lleva a las drogas y la que nos lleva a la infidelidad. Nos bombardean. No me interesa si pueden o no contestar las preguntas de lo que parece ser una cosmovisión formal. Lo que me interesa es su cosmovisión personal. Y una cosmovisión personal es una cosmovisión compuesta de los alegatos de la verdad individuales que se han adoptado tan profundamente que tú crees que son realmente reales, y por lo tanto ellos te dictan qué pensar, cómo actuar y qué sentir, y a eso es a lo que Jesús se refiere cuando habla acerca de la preocupación y el temor. ¿Qué es lo que crees realmente? ¿Qué crees que es en verdad real? Muy rara vez tenemos una cosmovisión que iguala a una cosmovisión formal. Nuestra cosmovisión consiste en todo lo que hemos asumido consciente o inconscientemente, y esto determina cómo actuamos, lo que sentimos y lo que pensamos. ¿Cuáles son las consecuencias cuando se aceptan las mentiras? Se acaba sometido al mundo. La única solución que conozco está en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Quizá vivimos en el periodo más antiintelectual en la historia de la Iglesia. No anticientífico, antiacadémico, pero sí antiintelecto, antimente. La Biblia nos dice que estamos llamados como cristianos a no amoldarnos a este mundo, sino a ser transformados, y la manera de esa transformación es por la renovación de la mente. Hemos sido hechos por nuestro Creador para tener una línea directa del cerebro o de la mente al corazón. Y así, según la Biblia, la nueva mente trae siempre consigo un nuevo corazón. Pero no pueden evitar la mente en el intento de tener un corazón renovado. Y eso es lo que la gente trata de hacer hoy. No quiero aprender, no quiero estudiar la palabra de Dios. Quiero sentir la sensación, tener una clase de experiencia mística y permitir que eso suplante o reemplace todo el estudio del contenido de la palabra de Dios. Pero la Escritura dice que el estilo de vida cambia cuando la mente cambia. ¿Comienzan a entender la conexión que tenemos aquí? Jesús dijo: yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Romanos 12:2 habla de no amoldarse al mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente. Se nos señala otra vez este asunto de la verdad. ¿Y entienden los reclamos de la verdad de Dios? ¿Creen en ellos? ¿Confían en ellos? ¿Viven como si fueran verdaderos? Romanos 12:2 utiliza una palabra interesante. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Por desgracia, transformar se usa demasiado hoy en día. La palabra griega para transformado: metamorfo. ¿En qué piensan cuando digo metamorfo? Metamorfosis. Mariposas. Metamorfosis, mariposas. Es cierto, mariposas. Las mariposas son la parte bonita de la metamorfosis. ¿Cuál es la parte difícil? Las larvas. Las larvas en el capullo.
Hay solo 3 pasajes en que esta palabra es utilizada en la Escritura. El que sigue está en la transfiguración de Cristo. ¿Recuerdan cuando Jesús se transfiguró ante los discípulos? La traducción es transfiguró, pero realmente es la palabra metamorfo. No hablamos de un nuevo par de zapatos, ni de un nuevo quehacer. Hablamos sobre algo fundamentalmente transformacional, metamorfosis. Y también se utiliza en la 2 de Corintios. Nosotros que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Metamorfo. Eso es lo que buscamos. Si están aquí solo para elevar su preparación cognitiva, si están aquí para oír muchas preguntas que puedan ser contestadas frente a la gente, están por la razón equivocada. Buscamos ser metamorfoseados. Si no lo somos, nos hallaremos conformándonos con el mundo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué involucrarse en este estudio? Hace unos años alguien me envió este retrato. Y yo lo miré con disgusto y lo tiré a la basura. Entonces me picó la curiosidad, lo recogí y lo miré de nuevo y de nuevo me repugnó. Y entonces lo hice a un lado. Seguí pensando en él, lo vi otra vez y lo dejé en mi escritorio durante meses. Y comencé a mirar este retrato y a preguntarme a mí mismo en qué ha creído este joven. ¿Qué mentiras lo han inducido a pensar que él debe perforarse cada parte de su cuerpo? ¿Qué hay detrás de esto? Es por eso que buscamos ser expuestos por Dios, para ser transformados por Él, ver el estado en que está realmente la cultura en nuestro entorno, y entonces poder decir, aquí estoy, envíame a mí. ¿Por qué lo hacemos? Podría haber una u otra razón. Me pregunto cómo llegó este retrato aquí. Ellos 2 son mis nietos, Judah y Macaya. Y son el porqué. Son la razón por la que debemos empezar como el cuerpo de Cristo. Para ser conformados otra vez, transformados a su imagen. Porque si no creemos los reclamos de la verdad de Dios y actuamos de acuerdo a ellos, ¿estará aquí la luz? No lo estará. Y los clamores y los llantos y los lamentos continuarán. Dentro del cuerpo y fuera de él. Es lo que intentamos hacer. Padre mío, que no nos alejemos de la lucha en el capullo. No es fácil. Es difícil. Va en contra de nuestra naturaleza humana querer entrar al capullo. Pero Padre, yo oro para que cada uno de los presentes reconozca y entienda a qué es a lo que nos llamas. A una real metamorfosis. Y quizás a un derecho después de otro. Padre, que no nos alejemos de ellos. Que entremos en el capullo. Quizá con temor y temblor. Pero diciendo con fe, aquí estoy, tómame. En el nombre de Jesús, amén.